Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra para el avance del conocimiento y del avance del cuerpo de Cristo. Estábamos hablando de las dos mentes, de la mente de la razón y la mente del espíritu. Queremos avanzar un poquito más. Habíamos agregado el domingo pasado la medida de la fe, que es Cristo mismo, y que va a ser de acuerdo al don, a la medida del trabajo en lo espiritual, en el ministerio, en el cuerpo de Cristo que va a tener cada uno, la medida de la fe va a estar de acuerdo a ese trabajo que haga, que ya está preparado y designado por Dios para cada uno, y todo dado por el mismo Espíritu. Aquí en Romanos capítulo 8, eh, muy lindo para leer todo el capítulo. No lo voy a leer todo el capítulo por una cuestión de tiempo, pero muchas veces uno agarra versículos y está bueno que en la casa se pueda leer todo el capítulo para poder comprender el contexto en el cual se escribe el texto. Eh, También en 1 de Corintios capítulo 15, todo el capítulo 15 para la clase de hoy. Estaría bueno leer todo el capítulo 15. Allí vemos de qué manera el Espíritu Santo vivifica, de qué manera está planeado de parte de Dios que seamos vivificados por medio de Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo porque viene la parte espiritual, que esa parte espiritual tiene que afectar toda nuestra vida. Ser alma y cuerpo tiene que ser afectada por el espíritu. Así que bueno, aquí vamos a ver un poquito en Romanos capítulo 8. Ya habíamos leído la otra vuelta el versículo 6, que era identificando las dos mentes. Vamos a leer desde el 8:8 para avanzar un poquito. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Es muy importante que la iglesia entienda que para poder localizar la mente de Cristo tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Así como sin Espíritu no hay vida, en el capítulo 15 de Primera de Corintios habla en algunos versículos del hombre sin espíritu como animal, porque el animal no tiene espíritu, pero viene de ánima, ¿sí? De ánima, que sí tiene sentidos, que sí tiene sentimientos, que tiene un alma. Ánima, animal viene de ánima y ánima viene de alma, ¿sí? Entonces, sin espíritu, pero cuerpo y alma, vendría a ser animal. Ahora tenemos que identificar que, que hemos pasado de ser animal, que es de adánico, a tener un espíritu, pero este espíritu, que es el Espíritu Santo, tiene que ser el Espíritu de Cristo. Tiene que ser el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Vamos a responder a la pregunta. Por empezar, en el día de Pentecostés no es que nació el Espíritu Santo, para nada. Allí nació la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés, cuando sí viene una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando desde el principio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno es. Y en Génesis 1, versículo 2, dice que allí en medio de ese caos y de ese vacío, que la tierra estaba vacía y desordenada,
pero ya se movía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y vemos todo el Antiguo Testamento cómo venía el Espíritu a una persona y actuaban en ese poder, pero no se quedaba el Espíritu a morar dentro de la persona, porque todavía no era el Espíritu de Cristo quien estaba trabajando, que eso no podía ser hasta después de la resurrección de Jesucristo. Por eso Jesús mismo decía, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, dice en el original, porque Consolador es una característica del Paracleto, pero Paracleto tiene muchas más características que Consolador, ¿sí? Es el animador, es el vivificador, es el alentador, es el que recuerda todas las cosas que hemos visto de la palabra, es el que nos refuerza, nos da la fortaleza en los tiempos difíciles, es el que nos guía, es también el que nos defiende, es también el intercesor, es también el que ubica la fe donde tiene que estar, no una fe sentimental, ni una fe puesta en objetivos personales, sino la fe que es Cristo. Ese es el Paracleto, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces, aquí en Romanos capítulo 8, verso 9 leíamos, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Allí cuando Jesús empieza su ministerio, aproximadamente a los 30 años, primero que nada es bautizado y cuando es bautizado desciende el Espíritu con una imagen de paloma, como una paloma desciende el Espíritu sobre Jesús. Y luego que está este descender de la paloma a Jesús, a ese cuerpo de carne, ¿sí? Es tentado por el desierto, va 40 días de ayuno y allí es tentado. Y Satanás decía, si eres el Hijo de Dios, porque esa era la prueba que tenía que ver, si eres el Hijo de Dios, hace tal cosa. Y Jesús no se sintió tentado para nada, le respondió diciendo, mirá, escrito está, vete Satanás, porque Cristo está. Pero la cosa es que cuando vuelve de esos 40 días de ayuno y en victoria total y Satanás no pudo hacer lo que hizo con Eva, entonces dice que vuelve en el poder del Espíritu Santo, en esa llenura del Espíritu Santo. Y allí empieza su ministerio a hacer cosas extraordinarias y por eso, a partir de ahí, quedó el Espíritu Santo dentro de tabernaculizando un templo de carne que era Jesús mismo. Y luego cuando Cristo pone su vida por nosotros y resucita, ese espíritu que pasó a tabernaculizar un cuerpo, está tabernaculizando todos nuestros cuerpos en la iglesia y por eso es muy importante entender que es el Espíritu de Cristo el que está trabajando en la iglesia y que no es con fuerza y que no es con espada, no es con guerra, no es con cosas humanas. Por eso Jesús decía, no sean como los hipócritas que levantan las voces en público y que quieren que los vean orar y quieren que los vean ayunar, como si ese esfuerzo solamente van a tener una recompensa pública solamente por los que lo ven, pero no tiene recompensa delante de Dios. Delante de Dios es poder actuar en esa mente de Cristo, en el Espíritu Santo, en esa llenura del Espíritu Santo, que cuando recibimos a Cristo somos, también recibimos y estamos en Cristo. Somos bautizados en Cristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bautizado es dentro y quedamos en Cristo para también tener el Espíritu de Cristo. La iglesia no puede tener objetivos humanos y visiones de distintos pastores
porque no sería trabajar en el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está trayendo la vivificación. Vivificación significa la vida, la energía, ¿sí? La energía de Dios, la energía de Cristo, la fortaleza de Cristo a una persona débil como somos nosotros y en tribulaciones viene la vivificación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y que nos fortalece y nos hace ricos en fortaleza, ricos en fortaleza. Ese es el Espíritu que tiene que trabajar ahora más que nunca en la iglesia, que ha perdido muchas veces, ha entristecido muchas veces. ¿Por qué no se manifiesta una iglesia poderosa en el Espíritu? Porque hemos entristecido muchas veces el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice claramente, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. Dice claramente, no se emborrachen en vino, dice, sino que hay desilusión, sino emborracharnos del Espíritu Santo, o sea que así como el vino toma control sobre la persona, que sea el Espíritu el que toma control sobre la persona. Y también dice, no apaguéis el Espíritu, el apóstol Pablo, una orden clara, no apaguéis el Espíritu. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo queda allí, lo recibimos a Cristo, somos salvos, pero nuestras conductas, nuestros pensamientos, la falta de integridad con Cristo hace que se entristezca, hace que el Espíritu Santo se apague y allí queda como en una habitación, como encerrado y no hay una obra, una manifestación del Espíritu. Pero la culpa no es que tengamos que ahora recibir de nuevo el Espíritu Santo, venir de nuevo al Espíritu Santo, sino es que nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al Espíritu Santo y dedicarles a ese tiempo que Él necesita en nuestra mente, en un orar sin cesar, en una relación diaria, en una integridad con Él. En el nombre de Jesús. Estas palabras tienen que profundizar en nosotros. Es muy importante entender esto. El Espíritu Santo está más apurado que nosotros de hacer su obra, pero lo hemos entristecido muchas veces. Y eso es lo que le ha sucedido a la iglesia y siempre tenemos que estar cantando, ven Espíritu Santo, ven, como si se hubiera ido. No, ese es el antiguo pacto. En este nuevo pacto, si tenés a Cristo, tenés el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, pero muchas veces lo has entristecido, lo hemos entristecido, lo hemos apagado y por eso no está la manifestación de la obra completa de la iglesia. Así que esta vivificación en Romanos 8:10, después que dice del Espíritu de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Vivificará, ¿sí? Nuestros cuerpos mortales. Nos llenará de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las tribulaciones, en medio de la muerte, en medio de las pruebas, seremos fortalecidos por medio de su Espíritu y llevaremos vivificancia, o sea, energizamiento, digamos, del poder de la iglesia a otras personas y de esa manera, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo el que hace toda la obra. Nosotros somos instrumento en sus manos. La obra la hace el Espíritu Santo, pero si lo hemos entristecido no puede hacer esa obra. Así que
Este es tiempo de reflexión, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de que la iglesia surja en un nuevo despertar del espíritu y que de una vez por todas dejemos de tener el espíritu allí al fondo, entristecido, apagado. Iglesia, entra en el avivamiento que viene en estos tiempos. El espíritu de muerte que dice el Apocalipsis ha sido lanzado a este mundo, trayendo muerte a todas las naciones. Hoy lo vemos más que nunca. Pero la iglesia puede traer vida y vida en abundancia. Puede traer vivificación a los cuerpos mortales. En Cristo Jesús pueden ser salvos y cambiados, pero sin la obra del Espíritu Santo es imposible hacer esta obra. Así que esta es la palabra para seguir trabajando. Esta es la forma de descubrir la mente del Espíritu, es por medio del Espíritu Santo. Iglesia, nos vemos allí en la Iglesia Ciudad de Refugio, en la calle El Chañaral, a las 17 horas, y, y a seguir creciendo y a seguir trayendo los dones del Espíritu y el avance de la Iglesia en estos tiempos.